¿Qué tal, chavales? Soy Pavel y estamos jugando a Watch the Realms. En el vídeo de hoy os vamos a hablar de lo que es los eventos de la semana, que es una semana que viene movidita, que viene con cosas interesantes. Y en primer lugar vamos a ver el nuevo banner que han puesto para este finde, a ver qué es lo que han puesto ahí, si merece la pena tirar o no. Y luego vamos a hablar de la fusión, que esta fusión es diferente, no es como las últimas fusiones que hemos tenido. Entonces yo creo que merece la pena este vídeo, quédate hasta el final, suscríbete o dale un like si no estás suscrito y vamos para ello. Bueno, pues ya estamos aquí en el calendario de eventos y vemos que la operación Trébol ya la deberías tener terminada y aquí ha aparecido el 10 por de esta semana, que vienen dos campeones interesantes en legendario y además tenemos un épico que es bastante bueno. Vamos a empezar primero por los épicos y por los que son más malillos. Boroth es un épico que se usa al principio del juego y si no tiene otra cosa mejor, entonces no tiene mucho interés. Laylock al principio era interesante hasta que lo nerfearon porque tenía algo que era bueno, que era que podía curar y podía hacer daño a la vez. Pero pensaron que no era suficientemente bueno eso, o era demasiado bueno, perdón, para un épico, y lo nerfearon y ya no se usa apenas. Y luego Maul sí que es un personaje bastante bueno. Yo lo califiqué con como un A, me parece, y la gente me comentó que era un S. Y la verdad que creo que todo depende de cuándo te toque el personaje. Si te toca al principio y lo usas mucho, pues le coges más cariño y lo puntúas mejor. Pero la verdad que es un personaje muy bueno, que podría ser una S perfectamente. Se usan bastantes cosas y la verdad que es un personaje muy chulo. Lo único es que tiene algo que a mí personalmente no me gusta y que es caro. Para ser un marksman, un cazador de épico, que cueste al principio creo que eran 20 o por ahí, pues lo veo carillo. Pero bueno, aparte de eso, el coste 22, luego se baja a 17. Lo veo caro para ser un personaje de estas características, pero claro, si lo comparas con Nyx o Razak, que son las alternativas en legendario, pues está bien. Entonces, un gran personaje. Y vamos ya con los legendarios. Mira, Cerbero es un personaje que a mí me encantaría tener. Me encantaría tener porque me ayudaría mucho en el Códice Inmortal y me ayudaría también en la guía Rey 1, porque yo quiero hacer una estrategia con Laurel y eso se basa mucho en rotar personajes y esto me ayudaría, creo yo. Pero bueno, la cuestión es si tirar o no tirar en este banner y realmente yo con lo que se viene de Zilitu y demás, pues no lo veo claro. Le echáis un vistazo a Cerbero y lo que hace es plantar el culete, morirse y dejar ahí como una zona chunguera que lo que hace es que va matando a la gente, va haciendo daño de área. Entonces, no es cuestión ahora de entrar en profundidad a hablar de este personaje para que no salga el vídeo largo, sino que la idea es que sepa un poco la utilidad que puede tener este individuo. Y hombre, en arena se usa bastante, en el Códice Inmortal, en la guía Rey 1, en la incursión de equipo número 1 y ya está, no tiene mucha más utilidad, ¿no? Entonces, y luego no es un personaje que sea necesario o meta para ese tipo de zona. Yo realmente lo veo un personaje que si me toca me da alegría, no es en plan vaya escoria, vaya estafa, pero no es un personaje que yo gastaría mis recursos haciendo un pull agresivo para conseguirlo. Y ahora vamos a ver este personaje que es nuevo en el servidor global. Creo que en el servidor Forerunner ya está. Es un arcano. Es un arcano que creo que no hay muchos tanques arcanos. Tiene un rango bueno y es un defensor de daño mágico. O sea que esto está curioso. Dice, vamos a pararnos un poquito más porque yo aquí no lo conozco. Vale, aquí me habla un poquito de su historia. Dice contraataque, reducción de daño y crecimiento. Crecimiento no sé lo que es. Vamos a ir investigando. Dice ataque mágico. Los títulos de las habilidades número 1, el tío que la hace se le ocurre un montón. Porque dice ataque y es mágico. O sea que es atacando y además daño mágico, para que te lo tengas claro. Dice inflige un 100% de daño mágico a un enemigo que esté dentro del alcance y esto lo que incrementa el daño y ya está. ¿Ves? Mira, no tiene reseñas porque es nuevo. ¿Ves? No, es nuevo en el servidor. Dice espina del trueno. Habilidad definitiva manual muy cara, 1200. Dice aplica bonificación de defensa
hasta 3 unidades aliadas adyacentes cada 2 segundos. Inflige un 140% de daño en área hasta 5 enemigos a su alcance. Mira, se queda ahí. Es como el Blanca de Street Fighter. Y además, si golpea directamente al enemigo, el campeón contraatacará e infligirá 300 de daño. Bueno, impresiona de que pueda hacer daño, pero es que es cada mucho tiempo. Lo bueno de los tanques, que si le metes una build con Rage Regeneration, con regeneración de furia, puede estar interesante, puede estar interesante. Si yo tuviese muchos recursos en la cuenta, me los subiría a estos personajes. Si me los tengo, me los subo, pero es que claro, tengo que centrarme primero en lo que me haga progresar, ¿no? Luego aquí la mejoría es... El coste de habilidad le quita 200 porque ellos saben que es cara y ya estaría más accesible. Pero aún así sigue siendo 1000 de coste. Bien, ¿y qué talento tiene pasivo? ¿Qué habilidad pasiva? Dice, al activarse la habilidad definitiva atrae a un enemigo no bloqueado que esté en las casillas adyacentes hacia él. La defensa aumenta en 10% y el bloqueo en 1, o sea que te lo acerca y lo puedes bloquear hasta que termine la habilidad. Además, los enemigos a distancia priorizarán en apuntar al campeón durante este tiempo. Está bien porque te bloquea también los que van por el aire. Está interesante. Caparazón del relámpago. Cada lanzamiento de la habilidad definitiva aumenta la defensa en un 10% permanentemente. Se puede acumular hasta 2 veces. O sea que es un tanque que lo que hay que meterle mucha defensa. Mucha defensa. ¿Será interesante esto o no? Yo creo que los que tienen mucha defensa sirven para cuando tienen que defender a muchos enemigos a la vez. ¿Me suena? Porque la defensa lo que hace es que te quita un tanto por ciento del daño. Entonces esto es un tanque que creo que es para bloquear mucho a la vez. Y luego aparte le hace daño también, ¿no? Puede estar interesante para la María Infernal. Vamos a ver qué más cosillas tiene el tipo este. ¿Nada más? ¿No tiene nada más? No, no tiene nada más. Vamos a ver los despertares. Dice, cuando la vida es inferior al 50% reduce todo el daño recibido en un 30% por 5 segundos. Oh, esto está bien, ¿eh? Esto está bien. Esto evita que que le metan, que lo maten de un leñazo y demás. Está bien. Aumenta defensa, inflige un 20% de daño adicional a los enemigos bloqueados por sí mismos. Bueno, reducción del daño. Y el quinto, al recibir el golpe letal recupera un 30% de su vida máxima. Bien. Está bien, el tanque parece chulo este, ¿eh? Parece chulo. Pues nada, vamos a... Yo no tiraría en el banner de este fin de semana. Es decir, yo no voy a tirar. Depende de cómo estés. Si tú estás... que tienes mucho interés en estos personajes, pues adelante. Pero yo me esperaría al final de mes que va a venir un banner de Zilitu. Se está cumpliendo más o menos todo lo que dicen. Este banner también se había liqueado. Así que yo esperaría un poco a que llegase Zilitu y lo daría todo con Zilitu. Y nada, vamos con la última parte del vídeo que es súper interesante. Bueno, pues mirad, os voy a comentar ahora del nuevo evento que hay del Fusión, que empieza creo que el jueves, ¿no? El jueves este empieza. Esta fusión es diferente a las previas. Aquí vamos a ir consiguiendo campeones, los vamos a fusionar para conseguir el legendario. En otro vídeo ya hacemos una review tranquilita de este personaje. Vamos a centrarnos ahora mismo en el evento. Si le das aquí no puedes hacer nada más, pero si le das aquí y le das a más, te abre lo que es el calendario del evento. Yo os lo he puesto por aquí para que os sea más cómodo y lo vamos a ver juntos. Fijaos. El bichito este empieza el día 21, que me parece que es el jueves. Sí, el jueves. Y vamos consiguiendo este raro, que tiene pinta de ser raro y es nuevo. Si tú lo tienes que subir aquí, el tema está en que vas a tener que mejorar los awaken, los despertares. Este será de 3 estrellas. Si es un raro, lo tienes que subir a 4 estrellas y luego le tienes que meter las moradillas estas. Entonces te va a dar el pavo este, a Draiga, que la tienes que mejorar a 5 estrellas y además le tienes que subir los Awaken. Entonces, cuando tú tengas 4 de estos, te va a dar una de estas. Y cuando tengas 4 de estas, te va a dar uno de estos. ¿Ves? 4 de 4. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si te hacen falta 4 y 4, te hacen falta 16 de este. Y luego te hacen falta 4 de este, que es uno cada... Necesitas 4 de este para conseguir uno de estos. Entonces no sé si habrá la posibilidad de que te den directamente
Creo que no. Creo que no, porque mira, ¿ves? El evento te va a dar siempre el rarito. Dice, si me hacen falta 16, fijaros que en eventos me van a dar 19, en eventos son 11 y en Oracle Trial 8. Estos no son los Oracle Trial, estos no son los de cómo quedé en el ranking. Estos son los de la zona de abajo, Y eso quiere decir que si te hacen falta 16 y aquí te dan 19, pues te sobran 3. Puedes perder 3. Entonces, ahora lo que vamos a ver es dónde puedes perder esos 3. ¿Dónde te recomiendo yo que pierdas esos 3? ¿Vale? Mira, vamos a subir esto un poquito. Vamos a ponerlo aquí más grande. Y así lo veis estupendamente. Bueno, pues mira, estamos aquí, ¿no? Entonces, recordad, dan 19 y nosotros que necesitamos 16. Entonces, los que vas a perder siempre son el espíritu del altar. Son donde... Es que voy a estornudar. Espérate. Creo que ya. El altar espiritual. De aquí... Estos son, de estos eventos de invocaciones es donde creo que vas a poder descartar esos 3, porque todo lo demás suele ser asequible. Bueno, el altar espiritual y el Awakening of Heroes. Aquí. Y el Arrival of Heroes. Uf. Esto va a estar durillo, ¿eh? Esto va a estar durillo. Tenemos aquí 2 altares espirituales, 2 Awakening of Heroes. No, estos los Awakening of Heroes son los de mejorarlos, ¿no? Sí, esto no tiene un problema entonces. Esto no tiene un problema. Tú simplemente vas a tener que hacer esto, subiendo esto. No lo ves. Hacer esto, pasar aquí, pasar aquí, pasar aquí. Cuando tenga los eventos de Awakening. Bueno, entonces, este y este es donde tenemos que perder un chunguera de esos raros. A no ser que sea un balleno o vaya a invocar a saco y ya está. Yo creo que el banner, fijaos porque aquí no hay evento, aquí no hay altar espiritual, hay una Arrival of Heroes. Entonces habrá que ver dónde está la Cili. Sí, porque el día que pongan la Cili ese sé que lo voy a hacer seguramente. Pero todo lo demás lo tienes que hacer. Lo que ocurre es que aquí en este juego suele ser fácil, no suelen ser complicados. Y luego aparte, si haces como yo y empujas en alguno, conseguirás en alguno de estos, del Sun, el Misterio de Artefactos, Forgotten Palace, los Legacy, todo esto. Este por ejemplo es el 2, la Gear Raid 2, la Gear Raid 3, los artefactos y el Legacy. Hombre, a mí me molaría sacar 2 copias, pero lo veo complicado porque realmente piden 19. O sea, perdón, ofrecen 19. Aquí son 16 y no sé cuántos me van a dar en los... como quedándote el primero y cosas así, no sé cuántos van a dar. Ya lo veremos, ya lo veremos. ¿Qué día hay que farmear? Mira, tú miras aquí y entonces tú lo que tienes que hacer es enganchar el break contest con Baulo de Sun, que tienes todo el fin de semana para hacerlo. Lo tienes bien puesto. Luego tienes que hacer tu arena, que eso es fácil. Y luego el misterio de artefactos, el lunes no debes hacer nada, pero el martes te hace el break contest. Pero es que en realidad, que se hace fácil. El Tale of the Me, el de mejorar la cacharra, yo siempre lo hago con los inmemoriales. Y es muy fácil, te subes todos los inmemoriales y ya está. Corrido a la Glory lo tienes que reservar, el Camino a la Gloria y el Awakening of Heroes que están aquí juntos para mejorar los personajes. Y luego esto. La verdad que esto es fácil. Esta gente no suele poner las fusiones complicadas. Lo único que tenemos que ver es en los altares espirituales y en el Arrival of Heroes si podemos perder uno en cada uno. Si pierdes aquí uno y pierdes aquí uno, es muy fácil. Es muy fácil, te hace los 16. Ahora bien, tienes que hacerte todo lo demás. Todo lo demás, ¿vale? Entonces, si estás viendo los vídeos y demás míos, pues yo te iré diciendo. Pero en definitiva, cuando ya tengamos los eventos puestos de forma específica,
yo te diré qué es lo que te puedes saltar, porque es lo más fácil. No te puedo decir todo lo que tienes que hacer. Yo te voy a decir qué es lo que te puedes saltar, o sea, cuáles son los quecos que te puedes pasar de estos. De estos 11 más 8 son 19. De estos, de los azulitos, te diré dónde puedes perder 3. Y todo lo demás lo tienes que hacer, ¿vale? Pues nada, chavales, que está curioso, que el juego está bien. El juego tiene cositas nuevas y entretenidas, y lo que no se puede tener es toda la semana un montón de eventos. Esto es por rachilla, y esto va a durar desde el 21 de marzo hasta el 8 de agosto. O sea que vamos a estar un par de tres fines de semana. Desde este fin de semana primero y luego el 8 de abril. De agosto no, tío, de abril. Uf, sí, ya. Es que como está en inglés, viste ahí, 4 del 8, me he liado. Del 8 de abril. Pues nada, oye, que lo he puesto esto en inglés porque no está en castellano, no me echéis la bulla. Que si os ha gustado el vídeo, un abrazo muy fuerte, suscribiros y darle un like, ¿vale? Y compartirlo, a ver si llegamos a los 500 suscriptores y podemos ya empezar a hacer directos, revisiones de cuentas y todo el rollito ese. ¡Hala, adiós!